Bueno, muy buenos días a todos. Como venimos trabajando con nuestro tema de la portada, donde ya hemos trabajado pues diferentes técnicas, aquí en este punto venimos es a hacer un compendio de todos los elementos que ya hemos ido trabajando dentro de nuestras clases. Ahí ya tienen todos los videos. Si necesitan recurrir a alguna cosa anterior, pues simplemente lo van a hacer dentro de los videos que ya hemos estado viendo. Ahora, vamos a ver hoy una nueva herramienta, unos nuevos elementos con los cuales podemos también trabajar texturas o trabajar objetos dentro de, ¿cierto? Voy a crear acá un archivo nuevo, tamaño carta, perdón, archivo nuevo, tamaño carta, crear, listo. Voy a crear este archivo nuevo, tamaño carta, sobre el cual voy a trabajar. Ahora, vamos a ver una herramienta con la cual podemos modular o crear motivos. ¿Cuáles son los motivos? Dentro de Illustrator siempre vamos a encontrar elementos de muestras, pinceles o símbolos, ¿cierto? Esto es bien importante cuando lo estamos trabajando dentro de los elementos que tenemos acá en nuestras herramientas. Entonces, con herramienta pincel, pues uno aquí tenía diferentes tamaños, los cuales podía modular. Haciendo doble clic aquí sobre el pincel, que este es uno de los que necesitábamos cambiar, ¿cierto? Entonces, tamaño, ¿sí ven? 97 puntos o 5 puntos. Ahí ya podía cambiar el tamaño del pincel. Y podía generar una pincelada mucho más grande o una pincelada mucho más pequeña, dependiendo de lo que se necesite dentro del objeto. ¿Listo? Entonces ahí ya podíamos ir modulando y podemos ir cambiando cada uno de estos elementos para poder ir generando diferentes soluciones dentro de lo que es la herramienta pincel y dentro de lo que son los vectores aplicados con este objeto. Ahora, estos elementos pues los podemos también rellenar o modular. ¿Cómo? Cuando estamos aplicando motivos, en este caso los motivos los vamos a encontrar acá en las muestras y son estos elementos que tenemos acá. Voy a colocar aquí un cuadrado y voy a aplicarle un motivo. ¿Sí ven? Estos motivos son estos diseños que están dentro de estos objetos. Ahora, estos objetos, como podemos ver, dentro de estos elementos, pues van a tener aquí unas características que me permiten rotar, modular, cambiar la forma y diferentes elementos. Pero cuando yo veo estos objetos, pues simplemente esos motivos se van acomodando o se van rellenando con ese tipo de información. Ahora, esa información o esos elementos que estoy teniendo acá dentro de estos objetos, pues simplemente son elementos que yo puedo crear o que puedo organizar dentro de mi espacio de trabajo, ¿cierto? Que simplemente estoy colocando un objeto detrás de el motivo para mostrarles que los motivos siempre están huecos, ¿cierto? En este caso, todos los motivos siempre están con su diseño. ¿Por qué? Porque son elementos vectoriales, no son bitmap, no son fotos, no son una imagen cerrada, sino por el contrario, son un elemento hueco que me permite ver el fondo del objeto. Entonces, muchas veces yo puedo utilizar un motivo como textura, ¿cierto? Entonces, aquí voy a encontrar solamente dos diseños de motivos, siempre, dentro del mostrario de Illustrator. Dentro de mis bibliotecas y eso, pues ya puedo encontrar aquí diferentes elementos. Aquí voy a encontrar más motivos decorativos, gráficos, básicos, motivos 2, texturas, por ejemplo, que este es bien interesante. Podemos aquí abrir la biblioteca y simplemente aplicar esos motivos y vamos viendo cómo esos objetos van cambiando y van modulando diferentes texturas o diferentes sensaciones dentro de lo que estamos haciendo. Ahora, ¿estos motivos son editables o puedo crear un motivo? Sí, a todo. En este caso, ¿cómo creo un motivo? Vamos a quitar de esto aquí un momento. Vamos a dejar esta pestaña aquí adentro para poderla tener a la mano. Voy a cerrar aquí todas estas herramientas que ahorita no las vamos a utilizar. ¿Cómo creo o cómo cuadro un motivo dentro de un espacio o un elemento de trabajo?
Tengo los objetos, ¿cierto? Entonces digamos que yo quiero crear un motivo de cero. Voy a colocar aquí diferentes elementos. Dentro de esos elementos, pues simplemente voy a colocar varios objetos con los cuales voy a jugar y voy a modular los elementos que tengo dentro de ese espacio de trabajo. Entonces puedo tener estos tres objetos, ¿cierto? Que serían una barrita, un rectángulo con los bordes redondeados y esa estrella. Ahora, esos elementos o esos objetos, cuando yo los empiezo a modular, le puedo decir a Illustrator que simplemente los seleccione. Voy a poner acá una esfera, un círculo. Coloquemos acá listo. Puedo decirle a estos objetos que, pues dependiendo de su disposición, de cómo yo quiera crear ese motivo, pues los voy a ir organizando. Tengan en cuenta que un motivo, que sería una imagen repetitiva, una imagen que genera una secuencia, como lo que les mostraba ahorita, que era el repetitivo, y que se podía ver una y otra vez dentro de un objeto. ¿Listo? Entonces, selecciono este objeto. Me voy aquí a objeto, motivo, ¿sí ven? Entonces, en la parte superior busco la palabra donde dice objeto, dentro de este busco la pestaña que dice motivo y le digo crear. ¿Listo? Acá me sale un cuadro de diálogo que me está diciendo, el nuevo motivo se ha añadido al panel de muestras automáticamente. Si ven que aquí ahora todo lo que yo haya activado como motivo se ha ido agregando automáticamente. Aquí al final ya está agregado el motivo que acabo de crear o ese objeto que acabo de crear junto con los motivos que ya haya utilizado o que ya haya cargado dentro de mi espacio de trabajo. Eso lo hace de forma automática Illustrator. Entonces le digo que ok, que ya lo sé, y automáticamente me genera esa malla. ¿Listo? Me sale este cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo es bien importante porque con él es que vamos a generar o vamos a crear estos elementos repetitivos o estos motivos de trabajos con los cuales vamos a ir modulando o generando esas texturas. No necesariamente tienen que ser estos objetos. Recuerden que pueden ser, digamos, si están haciendo una textura, pueden ser líneas, hojas, pueden ser puntos, pueden ser, no sé, cualquier detalle, nubes, gotas, árboles. Cualquier tipo de objeto que yo cree vectorial, lo puedo pasar acá. ¿Listo? Entonces, aquí lo primero que vamos a encontrar va a ser el botón de herramienta de azulejos de motivo, ¿cierto? Aquí me está mostrando los azulejos que son cada uno de estos elementos. El siguiente, su nombre. Dentro de nombre vamos a colocarle el nombre que querramos, el que nos guste o el que haga referencia a lo que estamos haciendo. Tipos de azulejos, la cuadrícula. Esto es bien importante porque aquí es donde yo ya empiezo a cambiar el comportamiento de ese motivo. ¿Sí ven? En cuadrícula quedaban todos automáticamente alineados. En ladrillos me quedan intercalados, pero me van generando este tipo de unión. Ahora, esa unión lo hace a partir de este recuadro azul que tengo en pantalla. ¿Sí ven? Este recuadrito. Esto es lo que me contiene este motivo. Este recuadro azul siempre se crea automáticamente con el tamaño y los bordes que tengan estos objetos que yo acabo de seleccionar. Si yo muevo estos elementos, se van a salir de ese borde. ¿Sí ven? ¿Y qué pasa? Se van a traslapar con los demás elementos. Entonces yo aquí empiezo o puedo empezar a manipular estos motivos de tal forma que puedo ir jugando con el diseño o con los elementos que tengo dentro de ese espacio. Aquí ya empieza a tener una connotación completamente diferente ese motivo. ¿Sí? Ya empieza a volverse un poco más interesante, ya empieza a tener algo más reticular, una sensación de retícula completamente diferente con la cual yo puedo ir jugando. Entonces aquí simplemente puedo ir cambiando la disposición de los azulejos, ¿sí ven? Los coloqué en otra dirección, vuelvo al de cuadrícula, vuelvo y veo este objeto de esta forma, al de ladrillo, en columna, en hexágono, ¿cierto? Me hace un hexágono aquí automáticamente. Y de esa forma yo puedo ir modulando y cambiando estos elementos. Estos elementos no necesariamente van a tener esa disposición. Si yo tomo algún elemento,
Puedo decirle que superponer o que vaya hacia adelante o hacia atrás de los objetos, ¿sí ven? Entonces, aquí, con esta parte inferior donde dice superponer, simplemente puedo seleccionar y decirle superponer a los objetos o los elementos que yo quiera dentro de ese espacio de trabajo. ¿Listo? Entonces ahí ya puedo ir cambiando y ya puedo ir modulando esa disposición de esos elementos dentro de estos mismos objetos. Si no, también puedo hacerlo por medio de la herramienta clic derecho, organizar, traer al frente, o puedo ir modulando y cambiando esa disposición dentro de estos elementos. ¿Listo? Aquí tengan en cuenta que siempre estamos trabajando bajo los parámetros de este recuadro también, ¿cierto? Opción de motivos. ¿Qué más vamos a encontrar? Aquí, dependiendo del tipo de azulejos o cuadrículas que coloquen, van a tener una acción o una reacción sobre los elementos que estamos modulando. En este caso, todos estos objetos o todos estos elementos automáticamente van a tener diferentes disposiciones en cuanto al desplazamiento. Por ejemplo, si estamos hablando de ladrillos que tienen un desplazamiento hacia alguno de los dos ejes, ya sea en vertical o en horizontal, ¿cierto? En este caso lo estamos haciendo por el eje horizontal. Estos tienen unas disposiciones, entonces unos desplazamientos. Acá me salen automáticamente un cuarto, un tercio, un medio, dos tercios, tres cuartos y así sucesivamente. Entonces ahí yo puedo ir modulando y puedo ir cambiando esa disposición de esos objetos. El ancho o el alto, dependiendo de lo que necesite, ¿sí ven? Entonces los puedo unir, puedo cambiar su ancho, puedo cambiar la altura de los objetos para ir generando algún tipo de retícula o de modulación dentro de este objeto. Entonces si yo quiero aquí que este objeto empiece a tener otro tipo de comportamiento, lo puedo ir haciendo. ¿Listo? Tamaño de los azulejos para gráficos o como lo tenía antes, ¿cierto? En este caso, vuelve y me encierra los objetos al borde como lo estamos trabajando. ¿Listo? Copias. El número de copias que me está creando alrededor de este objeto. ¿Listo? Ese número de copias, pues simplemente es relativo en cuanto a lo que se está creando. Generalmente se maneja de grupos o elementos parejos, ¿cierto? Que tengan el mismo alto por el mismo ancho para que ese sea el número de elementos que me va a crear alrededor del objeto. Yo le puedo decir de muchos más elementos, claro que sí, ahí simplemente selecciono o busco retículas pues que me generen ese gran número de elementos. Listo, aquí vamos a tener atenuar copias, que es lo que está sucediendo aquí alrededor de este objeto para poder previsualizar bien cuáles son los elementos que yo tengo. ¿Cierto? Mostrar bordes de motivo, que es lo que tenemos acá en azul, esa línea, que me selecciona esos objetos y me está mostrando solo eso. Y mostrar los límites de la muestra, pues serían estos bordes alrededor del objeto. ¿Listo? Ahí ya tengo creado un motivo, ahí ya tengo creado un objeto. Puede ser, vuelvo y repito, a partir de cualquier elemento, en este caso vectorial. Ahora, estos objetos y estos elementos, para salir de aquí, simplemente voy acá a la parte superior, donde dice motivo nuevo, guardar una copia, hecho o cancelar. ¿Sí ven? Entonces voy a seleccionar el que tiene el chulito. Entonces aquí en hecho. Al decirle ahí clic, automáticamente me guarda el objeto ya creado aquí, en los motivos o en las muestras. Este objeto ya es completamente irrelevante, si no lo necesito lo puedo borrar y ya puedo aplicar cualquier tipo de elemento y automáticamente me lo va a rellenar con mi motivo. ¿Listo? Entonces, estos objetos o estos elementos, cuando yo los empiezo a modular o los empiezo a trabajar automáticamente, pues estos elementos se van ajustando tanto al tamaño, ¿sí ven? A su contenido. En este caso, si yo lo estiro o lo reduzco, pues se ajusta automáticamente a este elemento. ¿Listo? Si quiero editar este motivo, entonces, para editar el motivo, simplemente vamos a hacer doble clic acá en los motivos, en las muestras, hacemos doble clic ahí y volvemos a entrar aquí a opciones de motivo. ¿Sí ven?
Aquí sí ya no necesito nada más que necesito mover este objeto y este necesito realzarlo un poco más. ¿Listo? Este lo voy a correr para acá y lo voy a poner aquí abajo y lo voy a pasar para enfrente. ¿Listo? Entonces ahí ya empiezo a tener otra disposición nueva de los elementos. Simplemente hago los cambios y guardo. Le digo de nuevo, hecho. ¿Listo? Eso si no quiero que los objetos queden, pues simplemente con el cambio. Ahí ya vemos el cambio. Si quiero generar una copia nueva, pues simplemente le digo hacer una copia y me crea un motivo nuevo. Pero de esta forma vamos creando motivos, vamos creando ese tipo de elementos repetitivos que empiezan a funcionar como una textura. Entonces, esto es bien interesante si lo van a aplicar a sus ilustraciones, ya sea para los fondos, ya sea para el gato o para alguno de los elementos que están trabajando dentro de este. ¿Listo?